Pues bien, ahora pasamos a lo que son los condicionales. Los operadores condicionales en Java son aquellos que evalúan dos expresiones booleanas, ya sea true o false, verdadero o falso. Dentro de los operadores condicionales en Java tenemos el operador AND, ¿sí?, que se denota con dos ampersands, el operador OR de O, este objeto, se elige uno de los dos. Debemos recordar, por ejemplo, el álgebra booleana, por ejemplo, operadores booleanos, ¿sí? El operador ternario, este se utiliza para cuando tenemos una asignación y dentro de la asignación realizamos una condición, y el standoff, que es para poder identificar qué tipo de objeto es. Entonces, estos son los operadores condicionales. Cuando decimos condicionales, es decir, que tenemos un valor único, sea true o false, en el resultado para resolver una condición, ¿sí? En Java tenemos dos tipos de condicionales más utilizados, que son la sentencia if y la sentencia switch. En el caso de la sentencia if, este evalúa una sola, es una condición de expresión booleana, ¿sí?, en el cual podemos ver el diagrama. Tenemos una condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta un código; si es falsa, otro código. Finaliza la ejecución y se continúa con el proceso. ¿Listo? La sentencia se ejecuta solamente si la expresión booleana es verdadera, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos en la condición valores como, aparte de verdadero, resultados numéricos o resultados como strings, no se va a evaluar la condición. Debe ser el resultado de toda la expresión, verdadera o falsa, únicamente. ¿Ya? La estructura de la sentencia de la condición es if, que es en inglés, y la sintaxis es la siguiente: si la condición es verdadera, se ejecuta la sentencia 1; caso contrario, se ejecuta la sentencia 2. Realicemos un pequeño ejemplo de la sentencia como tal. Ejecutemos nuestro IDE y trabajemos sobre el proyecto que estamos trabajando. Tenemos nuestro proyecto de Java. Por ejemplo, vamos a realizar una condición. Aquí he evaluado que el número entero es igual a 2, ¿sí? Vamos a realizar la condición. Colocamos if, que es la palabra reservada, y aquí voy a evaluar una condición. Digo, si revisemos la estructura del condicional: if condición, se ejecuta la sentencia 1; caso contrario, la sentencia 2. Y los operadores para poder realizar la sentencia son los anteriores. ¿Qué voy a decir aquí? Digo, si el entero es igual a 2, ¿sí?, se denota con en la comparación con dos signos iguales. Por ejemplo, en la comparación desigual, digo, si el entero es igual a 2, abro paréntesis para contener el resultado si es verdadero, y falso con else en el caso que esta comparación no se cumple. Por ejemplo, ¿qué voy a realizar aquí? Digo, si es el caso entero es igual a 2, voy a imprimir lo siguiente. En pantalla imprimiré entero es igual a 2. Caso contrario, el entero no es igual a 2. Listo. Esta sería una condición if en Java. Ejecutemos y veamos qué es lo que tenemos con el paso a paso de Java. Ejecutamos y inicializo el valor entero con 2 y hago la comprobación. Digo, si toda la condición es igual a true, en este caso es verdadero porque el entero es igual a 2,
entonces ejecuta este código y el else ya no va a ejecutar. Veamos, como la condición se cumple, ingresa dentro del if y imprime en pantalla enter es igual a 2 y el else ya no ejecutó. Esta es una condición, este camino o el otro. Si vemos en el diagrama del condicional, ejecuto uno de los dos caminos, si es verdadero o si es falso, uno de los dos, y continúa el proceso, no los dos como tal. Perfecto. ¿Qué pasa si ahora el entero es igual a 3? ¿Sí? Cambiamos esto, vamos con el paso a paso y digo entero es igual a 3, realiza la comparación y no es igual a 2, ¿sí? Esto es igual a falso. Entonces ahí, cuando es falso esta condición, no entra en esta sección, sino se salta a al caso contrario, el else, y me imprime el entero no es igual a 2. ¿Sí? Esto es el condicional if. ¿Qué pasa si deseo agregar otra condición? Quiero decir, incluso si caso contrario, si entero es diferente, o pongamos que es igual a 3. Ahora ya ves, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de darle otro caso de comparación, un tercero. En el primer caso compruebo si es igual a 2, en el segundo si es igual a 3, y si no es ninguno de los dos casos, se va al caso contrario, el default, al else. Veamos cómo se traduce esto. Ingresa el número, compruebo, ¿es igual a 2? No. Paso a la siguiente comprobación, ¿es igual a 3? Sí. Entro en esa sección e imprimo, ya no entro en la sección 2. Si veo la salida, el entero es igual a 3. Así puedo ir añadiendo varios casos de comprobación con else if, ¿sí? Puedo agregar varios acorde a cuántas comprobaciones o condicionales yo vaya a realizar. Es muy potente este condicional, ¿sí? El condicional if. ¿Qué pasa si tengo que comprobar realizar unas 20 comparaciones? Deberé ir colocando 20 else ifs. Para este problema, en Java tenemos el condicional switch. ¿Sí? Nos dice que el conditional switch es una instrucción de múltiples vías, es decir, tengo múltiples condiciones. Proporciona una forma sencilla de enviar ejecución a diferentes partes del código en función de una expresión. Veamos este ejemplo del diagrama. Entra la condición switch y tengo varios casos de condición, y si no cae en ninguno de los casos, puedo tener un caso default por defecto. Si entra en el caso 1, realiza la instrucción 1 y finaliza. Si cumple una condición 2, realiza la instrucción 2 y finaliza. Una de ellas la cual cumpla con la condición. Veamos el ejemplo que tenemos aquí. Digo, compárame los días. En el caso 1, si el día es lunes, realiza esta sentencia. Si el día es 2, esta sentencia. Si el día es 3, miércoles, esta sentencia. Caso 4, si el día es jueves, etcétera. Entonces tengo para cada uno de los casos, en uno que entre, se ejecuta ese código y se acaba la comparación. En el caso que tenemos varias condicionales, ¿sí? Vamos a proceder a implementar esto en nuestro programa de prueba, ¿sí? Vamos a ver, coloquemos esto de acá y lo vamos a ejecutar acá. Ya vamos a declarar esta variable string day, ¿ya? Un string el cual se llame day y esto sea igual a martes, ¿sí? Y la variable day string que sea igual a jueves. Listo. Definido dos variables para los condicionales, ¿sí? Bueno, aquí tengo un problema, ya es únicamente en el condicional.
Vamos a realizar esta abstracción. A ver, estamos ya, perfecto. Una confusión, aquí el día es un entero, ya. Entonces aquí lo vamos a definir como int, ya. Entonces, ¿qué le voy a decir? El int day es un número el cual me indica respecto a un número qué día debe imprimirse, ¿sí? Entonces el string day es el valor el cual se va a imprimir, ¿sí? Aquí vamos a colocar una impresión al final para saber cuál es lo que estamos asignando acorde al valor numérico. Aquí vamos a imprimir el string day. Listo, veamos. Colocamos el resultado con acción igual, agregamos el nombre de la variable, 2 puntos, aquí se nos imprime el resultado, 2 puntos, el valor de la variable. Vamos de nuevo. Esto no nos sirve por ahora, eliminamos. Y lo que va a hacer este código es, dado un número, el número del día, dado el valor del numérico del día, nos va a asignar la impresión de uno de los días en string. Yo elegiré el día número 5 o 6, ¿ya? Y ejecutemos este código. Nos dice que debemos tener un punto de control. Vamos a ver paso a paso y digo el día, dame el día número 5. El string day ahorita es nulo porque no sé cuál es el día número 5, ¿sí? Ejecuto y comienza la comprobación. Caso 1, 2, 3, 4 se ignoraron porque esos casos no cumplen con la condición. Por eso directamente se salta la condicional al día al case 5, porque day que la asigna 5 automáticamente comprueba en todos los casos y directamente se va al caso que cumple. En el caso que día sea 5, haga esto y me asigna al valor day string viernes. El break se indica para de comprobar esta condición y sal del código y se imprime mi valor, en este caso resultado viernes. Dado un número entero, el switch me comprueba cuál es el caso de ese valor y me realiza esta expresión, ¿sí? esta operación de asignar a esta variable este dato. Si quiero asignar un día, por ejemplo, el día 8, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En el caso que yo quiera evaluar el día 8, me comprobará cada uno de los casos. Como no tengo un caso 8, se va al caso default, ¿sí? Y a dayString le asigna un valor inválido, diciéndole que no existe un día 8 y para el proceso. ¿Qué se me va a imprimir? Día inválido. Esta es una forma de realizar condicionales que son mucho más grandes, ¿sí? Para no tener muchos else ifs. Esto es un resumen de los condicionales en Java que estarían muy utilizados cuando realizamos un algoritmo basado en reglas que deben cumplir. Listo. Como último tema vamos a revisar ya en resumen las expresiones y las sentencias. Como habíamos dicho, la expresión es un conjunto de variables, de operadores, de invocaciones a métodos que se construyen para poder ser evaluados retornando un resultado, ¿sí? Por ejemplo, lo que analizamos en un principio, la asignación de un valor, esa es una expresión. Si realizamos una condición, por ejemplo, que el valor 1 sea mayor que el valor 2, también es una expresión. Lo que acabamos de realizar es una expresión en Java. Y esa expresión está ligada a una sintaxis que es propia del lenguaje. Cuando tenemos expresiones de evaluación complejas, es recomendable que utilicemos paréntesis para saber cuál es el orden de las operaciones, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 2 más 5 dividido para 10, no es lo mismo si colocamos paréntesis para evaluar esta expresión. Si en este caso primero se sumará 2 más 5 y se dividirá para 5. 2 más 10 y se dividirá este resultado para 5. O 10 dividido para 5 y este resultado se suma 2. Entonces, mediante la jerarquía de paréntesis, corchetes o llaves, podemos definir la prioridad de evaluación de las expresiones. En el caso de no utilizar paréntesis, se ejecuta acorde a la preferencia de los operadores, ¿sí?
En el caso de la división tiene más preferencia que la suma, es decir, tenemos la evaluación primero de las divisiones, luego las multiplicaciones, las restas y las sumas en este caso. Ese es el orden establecido de preferencia de los operadores. Recordemos la sentencia de la unidad mínima de ejecución de un programa. Un programa se compone de un conjunto de sentencias que acaban resolviendo un problema. Al final de cada una de las sentencias encontraremos un punto y coma como hemos venido realizando. En resumen, tenemos, como lo ya revisamos en la clase, al principio de la clase, tenemos un valor, una sentencia de declaración, definimos el tipo, el valor, una sentencia de asignación, en el cual el valor le definimos un valor específico, y una asignación de incremento, cuando este valor realizamos un incremento de la unidad, ¿sí? Recuerden que revisamos esto en los operadores de asignación. Tenemos la invocación a métodos, que por ejemplo cuando realizamos la impresión del Hola Mundo al principio, invocamos a un método, al método nativo de Java para imprimir texto en consola, ¿sí? La creación de objetos se realiza de esta manera, ¿sí? Y las sentencias de control de flujo, esto lo vamos a revisar en la próxima clase, cuando retenemos una sentencia y debemos controlar el flujo de esta sentencia, como realizamos en el ejemplo anterior con el if, ¿sí? Recuerden, que sería un control de flujo en el cual yo deseo controlar en base a sentencias cuál será el proceso que voy a realizar. Por ejemplo, cuando tenemos un sistema de información en el cual el cliente ingresa cédula o RUC, ahí tengo una sentencia. Entonces pregunto si el dato ingresado es cédula, haga una cosa, y si es RUC, haga otra comprobación. Son diferentes comprobaciones. Ahí tengo un ejemplo real de una sentencia de control de flujo. Posteriormente tenemos conceptos más detallados como bucles, sentencias ya de evaluación, expresiones que son mucho más interesantes. La creación de objetos nos queda pendiente cuando ya tengamos cuando declaremos instancias de objetos completos, ¿sí? Pero previamente les comento, esta es la forma en la cual creamos objetos nuevos. Por ejemplo, en este caso un círculo que está formado por radio tal vez, y tal vez se me ocurre un punto de inicio del círculo, ¿sí? Entonces vamos a revisar este tema ya como la siguiente clase. Cualquier pregunta, por favor, comenten en el foro. Estoy atento a sus preguntas, a sus consultas, y vamos a realizar una clase de revisión, una clase en línea a través de Zoom, el cual estaré proporcionando ya el link para reunirnos, ya sea en la tarde o en la noche, a hora sea disponible de tiempo, una hora para cubrir las preguntas y los problemas que se ha tenido para avanzar hasta estos dos capítulos teóricos que hemos tenido en el curso de Java. Gracias por su atención y que tengan un buen día.